Últimamente no paro de leerlo y de escucharlo por la calle, y es que toda España se hace la misma pregunta. ¿Estamos viviendo una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Es algo similar a lo que ya pasó en 2008 y esto va a reventar en cualquier momento? ¿O estamos viviendo algo diferente, pero también muy preocupante? Hoy te lo voy a contar en este vídeo con datos actuales desde dentro del mercado y sin filtros y sin titulares sensacionalistas ni preocupantes, simplemente contando la realidad y lo que está pasando de verdad en las calles. Y si te interesa este mundo de la inversión inmobiliaria, de la vivienda o simplemente quieres saber cómo funciona este sistema, suscríbete porque aquí hablamos muy claro de este tema. En 2025 los precios de la vivienda se han disparado entre un 10 y un 15% en algunas ciudades de España. En lugares como Málaga, Valencia, Baleares, Canarias, Madrid, Barcelona, hay muchísimos sitios en los que comprar se ha vuelto prácticamente misión imposible. Y claro, la gente se pregunta si esto huele a burbuja, si va a pasar lo mismo que pasó antes, pero vamos a explicar realmente lo que es. Una burbuja es cuando el precio de algo, ya sea una vivienda, una acción, un producto de cualquier tipo, sube muy por encima de su valor real. Va subiendo porque la gente no para de comprarlo, o bien por miedo, por moda, o por especulación, o por lo que sea, sube hasta que llega un momento en el que explota radicalmente y todo se viene abajo, como ya pasó con la vivienda en 2008. Llega un momento en el que etiquetar la situación actual como burbuja no es tan fácil. Hay cosas que sí nos recuerdan a una burbuja y que sí se parecen, y es que los precios de las viviendas se han incrementado muy por encima de lo que lo han hecho los sueldos. O sea, hemos perdido totalmente el poder adquisitivo que teníamos hace unos años y no podemos acceder tan fácil a la vivienda. El Banco de España actualmente califica que hay una sobrevaloración de la vivienda entre un 1 y un 8%, que tampoco es mucho, pero en precios muy altos, si hablamos de 200 o 300 mil euros, sí que hay muchísima diferencia de valor. Al final, un 5% de 100.000 euros no es mucho, pero un 5% de 200, 300 o 400 mil euros es un disparate. Entonces, hay muchas viviendas que se han llegado a revalorizar un 8%, pero algunas lo han hecho hasta un 20%. En muchas ciudades de España, como hemos dicho antes, si cobras un salario medio, un sueldo normal y corriente, llega un momento en el que se vuelve imposible comprar, ni aunque te tires ahorrando 40 años de tu vida, porque los precios están demasiado altos por la alta demanda que hay. Pero hay una diferencia, y es que no estamos en 2008, hay muchas cosas que nos diferencian de esa época. La verdadera diferencia con el año 2008 es que en esa época había mucha demanda, pero también había mucha oferta de vivienda. Todo el mundo podía acceder a una vivienda porque no paraban de construirse nuevas viviendas que cada vez se construían más caras porque la demanda iba incrementándose cada vez más. Y esto pasaba porque los bancos le daban hipotecas a prácticamente cualquiera sin que tuvieran dinero ahorrado, sin que tuvieran unos ingresos estables. Y llegó un momento en el que pagar una hipoteca tan alta con los precios que subían se volvió insostenible y la crisis estalló por completo. Hoy la situación es muy distinta y es que los bancos son mucho más responsables. ¿Qué pasa? Que solo le están dando préstamos a quien realmente debe pagarlo. Y eso no es ser exigente, eso es cuidar de que la gente pueda vivir dignamente y de que pueda pagar una hipoteca que realmente pueda mantener en el plazo que dura, que normalmente son 20, 25 o 30 o 40 años. Si le da una hipoteca a una persona que tiene un trabajo temporal y que no tiene capacidad de ahorro, lo más probable es que deje de pagarte y tengas que embargarle la vivienda. Y el banco no quiere vivienda, quiere que les pagues el préstamo porque ellos se dedican a vender dinero y a cobrarte unos intereses. Ellos no quieren viviendas para nada. Están siendo muy exigentes con eso y eso también es bueno porque hoy en día están comprando viviendas quien realmente tiene una buena capacidad de ahorro, un historial crediticio limpio o saludable por lo menos y unos ingresos fijos, estables y que pueden pagar una hipoteca que no supere más del 30, 35 o incluso en algunos casos el 40% de sus ingresos. Y eso es muy bueno que los bancos lo sigan cuidando porque si no la demanda se dispararía aún muchísimo más. El problema real que hay hoy en día a la hora de comprar una vivienda es la falta de acceso. No es ni la especulación masiva ni el crédito loco de los bancos, sino la falta de acceso a comprar una vivienda. Y no es porque no haya viviendas, porque viviendas hay muchas. De hecho, hay entre 3 o 4 millones de viviendas abandonadas en España. Y a la misma vez hay miles o incluso millones de personas buscando una vivienda para comprar. Y no hablamos solo de pisos en ruinas, sino de casas cerradas, que hay muchísimas casas cerradas, viviendas mal gestionadas, viviendas atrapadas en leyes urbanísticas totalmente absurdas o simplemente olvidadas por la administración o bloqueadas por alguna herencia muy difícil de resolver o en la que a los herederos no les sale rentable con la cantidad de impuestos que tienen que pagar vender esa vivienda, con lo cual tienen la vivienda cerrada y nunca la resuelven.
Y todo el mundo se pregunta por qué no se construyen viviendas nuevas. Al final, si esas viviendas es difícil, están en una situación complicada para que salgan al mercado, vamos a construir viviendas nuevas. Muy bien. ¿Qué pasa con eso? Que no sale rentable. Los constructores hoy en día, para que les salga rentable construir un piso, tienen que vender por encima de los 250.000 euros. Es un disparate, muy poca gente se lo puede permitir y eso al final tampoco soluciona nada porque no son precios asequibles para la mayoría de la gente que está buscando, y tenéis que tener en cuenta que el precio medio de construcción por metro cuadrado ronda los 1.800, 2.200, 2.000 euros de gasto total por metro cuadrado al final de hacer toda la promoción. Y la mitad de ese coste se va prácticamente en impuestos, en tasas, en permisos, en licencias que te piden para cualquier cosa que hagas, en notaría, en registro, en un montonazo de gastos antes de poner el primer ladrillo. Porque los materiales, sí vamos a reconocer que están más caros que antes, han subido los materiales, pero no tanto como para que no se construyan viviendas asequibles con precios mucho más normales para la gente con sueldos medios y que puedan comprar una vivienda a precios normales, no en 250, 300 o 400.000 euros como hay en algunos casos. Entonces lo poco que se construye es muy caro y por eso no se construye nada por debajo de esos precios. Parece que construir viviendas asequibles molesta más que soluciona. Y es que con todo esto el Estado no lo está poniendo para nada fácil, no está favoreciendo el desarrollo de la vivienda nueva asequible, y esto está convirtiendo la vivienda de obra nueva en un lujo que muy poco se pueden permitir. Y no, los inversores, ya te digo yo, que no somos el problema. Yo mismo soy inversor y no me considero parte del problema, sino parte de la solución, porque los inversores están comprando viviendas que están fuera del mercado, o sea, están totalmente abandonadas, y lo que hacemos es, de esas 3 o 4 millones de viviendas que hablamos, cogemos unas pocas y las ponemos en el mercado inmobiliario. Si todo el mundo hiciese esto, el mercado se movería mucho más y los precios bajarían. Lo que hacemos es comprar viviendas, reformarlas completamente, viviendas que están feísimas, que están abandonadas, que tienen humedades, que tienen cucarachas, ratas, tienen de todo, o sea, están en estado de conservación ruinoso, y lo que hacemos es reformarlas absolutamente enteras y darle un nuevo hogar a una nueva familia con toda la generación de impuestos que eso lleva durante ese trámite. Esto también es parte de la solución, y lejos de ver a los inversores como un enemigo, tenemos que verlo como alguien que favorece el desarrollo del mercado inmobiliario y hace una aportación a la sociedad de una vivienda que estaba abandonada. Pero ¿qué pasa? Que esto solo lo hacen cuando es rentable, lógicamente, pero ya os digo yo que en la mayoría de veces no es rentable. ¿Y por qué no es rentable? Por la cantidad de impuestos que conlleva la compra de la vivienda, la posterior venta, la reforma que tiene y la cantidad de trabas burocráticas que te ponen los organismos públicos para desarrollar toda esta operación. Entonces tampoco se soluciona nada, y por eso hay muchísimos proyectos que simplemente no son viables. Y mientras tanto, la demanda sigue creciendo. Cada año miles de personas nuevas quieren comprar su casa por primera vez, y según los datos, en España se necesitan actualmente que se construyan entre 150.000 y 280.000 viviendas nuevas para equilibrar un poco el mercado. ¿Cuántas se construyen? Muchísimas menos. En 2024 se construyeron aproximadamente unas 98 o 100.000 viviendas, con lo cual estamos muy por debajo de lo que se demanda actualmente, y cada año la demanda va creciendo, pero la oferta nunca llega a alcanzarla, con lo cual cada año estamos peor y estamos en un déficit actual de vivienda. Por eso los precios suben, no porque las casas valgan más, sino porque hay menos vivienda que nunca, y mientras tanto la demanda sigue aumentando continuamente. Entonces, la pregunta del millón: ¿hay burbuja? Pues bueno, yo diría que no hay una burbuja como lo que hubo en 2008, pero sí que hay un problema mucho más serio, y es una burbuja de exclusión. Un sistema donde cada vez más gente se queda fuera, donde hay millones de viviendas vacías y donde lo público parece que pone más trabas que soluciones. Y ahora te voy a dar mi opinión personal sobre este tema. Y es que yo no pienso que falten viviendas. Lo que sí falta, sin duda alguna, es sentido común. Tenemos que facilitar que se rehabiliten las viviendas que están abandonadas y que se construya con cabeza, ponerle las cosas fáciles a los promotores, que son un pilar fundamental en el desarrollo del mercado inmobiliario, que construyan a precios asequibles pero también rentables para ellos, y que todo el mundo gane, tanto el promotor de esa vivienda como el comprador final, que puedan comprar con precios normales, con sueldos normales, y que vivir no sea solo un lujo para unos pocos. Me gustaría también saber lo que piensas tú acerca de este tema, así que déjame un comentario con tu opinión, que te leo, y nos vemos en el siguiente vídeo.